Bien, y estamos en comunicación telefónica con la ingeniera agrónoma Ana Lund Petersen, que nos está escuchando del otro lado. Muy buenas noches, Ana, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, por suerte. Bien, muy contentos de poder hablar con vos. Vos sos ingeniera agrónoma. Soy ingeniera agrónoma, Bien, así es. Y entre otras cosas trabajás con el paisaje. Y me pareció algo como re interesante que tenés ahí como una oración que me parece que sintetiza un montón tu trabajo, que tiene que ver con esto de la restitución de los equilibrios. ¿De qué se trata eso? Bueno, el camino que fui andando, supongo que resume eso. Yo empecé a trabajar con jardinería, como a partir de la agronomía, y tenía como una impronta fuerte ambiental, ¿no? Que no sé, estaba dentro mío, porque se fue expresando cada vez más, como un interés especial en el ambiente, en la salud del ambiente. Y bueno, lo que por ahí sintetiza esa frase es esta tarea que hago y que tratamos todos de hacer, que es que tratemos de que la naturaleza vuelva a ocupar ciertos espacios de los que hoy está totalmente desplazada, ¿no? Y desde el paisajismo, bueno, en las áreas urbanas, trabajar con plantas nativas, volver a recuperar ciertos aspectos de los paisajes que habitamos y que fueron corridos, ¿no? por el uso de la tierra, digamos, por cómo habitamos nuestros territorios. Bien, y habíamos puesto ahí como un título así medio tendencioso que tenía que ver con esto de la dimensión ambiental, ¿no? Y me gustaría, si podés, contarnos un poco de qué se trata eso, o qué quiere decir. La dimensión ambiental. Bueno, para mí tiene que ver con reconocernos nuevamente como parte de este ambiente, ¿no? De la naturaleza. Y ahí de vuelta la restitución de los equilibrios. Nosotros habitamos, nuestras comunidades, nuestras civilizaciones se fueron como alejando cada vez más, me da la sensación, del hecho de que somos naturaleza, ¿no? Y en eso estamos perdiendo ciertas como grandes cosas que la naturaleza nos da, ¿no? Con riesgo alto de como realmente desequilibrar por completo. Entonces, esto de la dimensión ambiental creo que tiene que ver con volver a reconocernos parte de la naturaleza, integrar lo ambiental en todos nuestros hábitos, ¿no? En todos nuestros transitares. Sí, recién hablabas de cómo habitamos, ¿no? Esos espacios, y de pronto, por lo general vivimos en ciudades que en algún momento tuvieron otra geografía, otra dimensión ambiental, y de pronto pensamos que está esa disociación que hacemos, ¿no? Como que lo natural está más allá y no tiene nada que ver con nosotros, pero es re importante. Siempre pienso en el agua, en un montón de sistemas que funcionan, que la ciudad las necesita también. Sí, los necesitamos nosotros como todos organismos vivos que somos, claro. Sí. Y yo creo que está ahí esa disociación, ¿no? El no reconocernos como organismos vivos, ¿no? Y la interdependencia que tenemos entre todos los organismos vivos del planeta. Y bueno, en eso nosotros, humanos, animales transformadores de paisaje, ¿no? Porque es lo que nos volvió increíblemente capaces de adaptarnos a cualquier ambiente. De esa forma, todo lo que habitamos lo transformamos para que sea apto para nuestra vida. Y en este momento yo creo que está siendo muy claro que en realidad necesitamos como refundar ciertas cosas o reincorporar algunos aspectos naturales que están demasiado desplazados y que nos están llevando en cierta forma a un colapso, ¿no? Sin ser súper exagerado o querer ser fatalista. Pero bueno, eso está haciendo un movimiento mundial, ¿no? La recuperación de los ambientes naturales dentro de los espacios urbanos, por ejemplo, en donde vive el 80%, casi 90% de la población mundial. Y bueno, poder trabajar con flora nativa, con volver a dar espacio de vida a otras formas de vida que no sean la nuestra únicamente, tiene que ver con poder sostener
el agua por ejemplo, el agua, los recursos, ¿no?, naturales que son imprescindibles para la vida. ¿Qué tal, Ana? Te saluda Facundo Leiva Freite, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Facundo? Encantado de escucharte. Hablabas y me venía a la mente los espacios verdes, ¿no? Y lo importante que son esa especie de pulmones que tenemos en las ciudades. Sí, por ahí no sé en qué aspecto quieren hablar, pero los espacios verdes para mí son imprescindibles y tendría que haber muchos más, ¿no? En el sostenimiento de las redes. Yo, por ahí del paisajismo, de la jardinería que empecé a trabajar hace mucho tiempo, me fue llevando el camino hacia la restauración ecológica. Y por ahí hoy, que es como un paisajismo, si uno quiere, pero a gran escala, ¿no?, para tratar de solucionar ciertos problemas ambientales. Y por ahí yo trato de fusionar hoy esas dos cosas. Y como yo veo las cosas es que en todos los ambientes tendría que haber espacios biodiversos, ¿no? La diversidad en general es imprescindible, porque es lo que sostiene las redes de vida, ¿no? La vida se sostiene sobre sí misma, digamos, sobre la vida. Entonces, si esas redes que están conformadas por eslabones que se van uniendo, digamos, entre organismos vivos, se debilitan, que es lo que hoy está sucediendo en muchos de los ambientes que habitamos, tenemos redes vitales debilitadas, toda la estructura corre riesgo. Entonces, el usar los espacios verdes urbanos, aumentar la superficie, como recuperar cuencas hídricas, por ejemplo, dentro de la urbanidad, ¿no?, con especies nativas para fomentar que habiten otras especies, trabajar la impermeabilidad que hoy tienen las ciudades, por ejemplo, ¿no?, que sin agua el suelo no vive. Entonces, para que el suelo vuelva a tener vida, para que vuelva a haber otras especies que son imprescindibles. Eso conlleva necesariamente trabajar sobre nuestras culturas, sobre cómo habitamos nuestros espacios urbanos, a dónde nos sentimos cómodos, a dónde no, poder fusionar. ¿Qué es lo que consideramos posible también, me parece? Porque desde el paisajismo hay una mirada posible de jardín que es bastante común. Y esta mirada nueva, si se quiere, o no sé si es nueva, pero es una propuesta diferente, requiere de un cambio de mirada, de un cambio en el uso, ¿no? Sí, pensaba en algo y te hago como una pregunta que es más como una curiosidad muy personal, pero convivimos con especies que no son nativas. Y sí, siempre me hago la pregunta y pienso y digo, bueno, entiendo que de alguna manera esas especies no deberían estar, pero al mismo tiempo funcionan, ¿no? Porque en esos ecosistemas no se baja la temperatura, está bien, no es un árbol de acá. Entonces, ¿cómo convivir en ese proceso de recuperar las nativas con las exóticas? ¿Se entiende lo que quiero decir? A veces sí. No sé si todas las exóticas tienen la culpa de todo, ¿no? También. No, para nada. Claro. Y es el gran tema ese. Para mí es integración, ¿no? Eso de restablecer los equilibrios tiene que ver con esa integración. Sí, hay una problemática que ya es mundial y conocida, que es el de las especies exóticas invasivas, que digamos que perjudican, ¿no? Pero hay un montón de especies que no cumplen ese rol de ser invasivas, y las invasivas son un problema porque lo que hacen es que no permiten que se regeneren los ambientes naturales de una forma adecuada, ¿no? Porque ocupan espacios que de otra manera tendrían que estar ocupados por otro tipo de especies. Pero hoy en día hay que trabajar un concepto un poco más global, especialmente en la urbanidad, y lo que se está haciendo es tratar de trabajar con especies que no sean invasivas, que cumplan ciertos roles ambientales, como vos dijiste, el de atemperar, por ejemplo, el de regular la temperatura, de absorber dióxido de carbono, de absorber también la polución, ¿no? En ambientes que están tan habitados. Hay toda una gama de especies de plantas que ya se sabe que cumplen determinadas funciones y se utilizan. Dame un ejemplo, por favor.
Y un ejemplo, bueno, hay un pasto que se está usando ahora mucho para que se llama vetiver, pero se usa para los ¿cómo se llaman? Los biodigestores para sí, para terminar el proceso. Tratamiento de aguas. Claro, sí. Exacto, para tratamientos de aguas. Igual todo eso es cuestionable porque no hay suficiente estudio. Entonces yo siempre me vuelco a las plantas nativas porque el introducir una especie que parece que va a ser la gran solución, como sucedió con el kiri, por ejemplo, que todo el mundo hablaba que había que ponerlo sí o sí, y que captaba cualquier cantidad de dióxido de carbono y demás, eso es una especie potencialmente muy peligrosa, ¿no? Y con las nativas uno no corre esos riesgos y además ofrece hábitat para un montón de otras especies. De todos modos, como nuestro ojo, nuestra expectativa del paisaje no está puesta en esos lugares, entonces hay que trabajar, o por lo menos yo tiendo a trabajar con estéticas similares a las que están esperando recibir, digamos, las personas. Tratar de adaptar las plantas nativas a esas estéticas, por ejemplo, es una forma, o también trabajar mucho con educación ambiental, conciencia, y bueno, hay mucho trabajo por hacer en ese sentido. Lo que por ahí es interesante tener en cuenta es que lo que nosotros hoy tenemos como paisajes es una construcción cultural que se está revirtiendo, ¿no? Y tiene que ver con nuestros procesos históricos también, cómo fue poblada la Argentina, por ejemplo, que ya estaba poblada, pero digamos, una nueva oleada de pobladores que han venido casi todos de Europa, y tenían muchos, tenían una cultura y un vínculo con cierto grupo de plantas que ya conocían. Entonces, naturalmente trajeron esas especies, porque eran las especies que ellos sabían que les iban a dar determinados resultados, ¿no? En crecimiento, en velocidad, en calidad de madera, lo que fuera que les daba en aquel lugar del que venían, pretendieron traerlo acá también. Y por desconocimiento, porque no sabían que las especies que había acá podían darle los mismos servicios, digamos. Y hoy se está haciendo una mirada distinta, se está tratando de construir una mirada distinta, ¿no? De revalorizar lo que ya había y se sabe lo suficiente como para poder darle otro valor, ¿no? a la flora nativa. Sí, hace muy poquito nos pasó algo va muy cerca de la ciudad que de alguna manera conmocionó a todos, que tiene que ver con los incendios. Uh-huh. Y cuando está cerca es como que el impacto es totalmente distinto, ¿no? Desde lo visual, desde el olor, desde la imagen, uh-huh. Y hay un montón la ceniza, y hay un montón de, no solo son, digamos, plantas las que se están quemando, sino hay un montón de situaciones que suceden, ¿no? De animales, de biodiversidad y demás. Y mi pregunta va, no sé si tenés una respuesta, pero me imaginaba cómo se hablando también esto de la restitución de equilibrios, el fuego claramente desequilibró. En esa restauración, ¿cuánto tiempo le cuesta a nuestro monte recuperarse después de lo que sucedió? Bueno, depende mucho del tipo de fuego, ¿no? Si los fuegos son de distintas intensidades, depende mucho de eso, de la intensidad bien. Del fuego. Si son fuegos rápidos, en general el monte se recupera más rápido. Lo que pasa es que estamos hablando de espacios que ya están muy degradados, entonces los montes nuestros están adaptados al fuego, pero no a la intensidad de fuego que están recibiendo. O sea, son paisajes que evolucionaron junto con el fuego. Pero por ahí había un fuego cada 20 años, por ejemplo, o algo así. Entonces el paisaje llegaba a regenerarse lo suficiente, a volver a crearse esas tramas de vida de las que yo les estaba hablando, esas redes, como para volver a sostener una vida sana. Y hoy en día lo que está sucediendo es que es un incendio tras otro incendio, más un montón de años de una degradación que viene sufriendo ese monte por extracción, por ejemplo, ¿no? Es como
nosotros tenemos como un imaginario de un bosque medio achaparrado, por ejemplo, ¿no? De que es todo muy espinudo, chiquito, bajo, y eso es porque las especies más altas han sido extraídas ya hace mucho tiempo, ¿no? Entonces se fue haciendo como una selección de lo que va quedando de ese monte. Y tenemos una vida nosotros como mucho más corta que el monte, entonces tendemos a pensar que el paisaje siempre fue como nosotros lo vemos hoy. Y es muy difícil imaginarnos que en realidad era otra cosa. Y es interesante mirar eso porque así como somos nosotros los, digamos, grandes impactadores de ese espacio, de ese ambiente, también podemos impactar en positivo. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? ¿Qué tenemos que agregar? ¿Qué podemos agregar? Y siempre con mucha humildad, porque tampoco lo sabemos del todo, ¿no? A mí en este camino por ahí termino pensando, bueno, la naturaleza en realidad tanto no nos necesita, porque se va a regenerar sola cuando dejemos de existir. Entonces es por ahí pensarnos qué es lo que nosotros necesitamos de ese espacio, de ese ambiente. Y la realidad es que necesitamos la trama de vida. Entonces la necesitamos porque sin ella no vivimos. Y bueno, esa es una conciencia que de a poquito creo que está calando, ¿no? Un poco más profundamente en las conciencias. Y para eso hay que ser muy respetuoso y darle tiempo, porque la naturaleza vuelve a su estado natural. En esos espacios tan degradados, lo que sucede es que habiendo una presión tan grande de exóticas, se invaden mucho. Entonces lo que principalmente hay que hacer es dejar que se cicatricen los espacios quemados y después controlar que no empiecen a aparecer muchas especies exóticas. Entonces hacer un control de las especies exóticas para que las nativas vuelvan. Y toma un tiempo que esa cicatrización sea suficiente como para después hacer evaluaciones de qué otras especies podríamos agregar, ¿no? Siempre nativas. Las que menos están regenerándose solas, por ejemplo. Pero bueno, lleva estudio, digamos, eso no sé, en cada sitio es particular, entonces no se puede hacer una generalización. Hay que hacer un buen análisis profundo de campo y en cada situación es diferente. Bien, bueno, me quedo con un montón de ideas y un montón de preguntas también, pero bueno, quiero agradecerte la posibilidad y me encantó poder conversar con vos estos minutos y bueno, desde acá, desde Villanos, te mandamos un gran abrazo. Bueno, igualmente, muchas gracias.